Va a tocar con todo gusto para ustedes Capricho número 9 de Paganini, arreglo mío. Higinio Rubalcaba, joven de 11 años de edad, se ofrece a sus amistades y al público en general como violinista, ejecuta solos de violín con acompañamiento de piano, propicio para ceremonias y actos y audiciones en casas particulares. Calle de Clemente Aguirre, antes Agua Fría, Guadalajara, 1918. Antes de que él pudiera pedir un violín, fabricó uno con sus manos, con madera, con carrizos que él tenía cerca, y quiso hacer música desde muy pequeño. Después un padrino, precisamente mariachi, fue quien le puso el primer violín en las manos. Pero era mariachi zurdo. O sea, no tocaba así, sino así. Y parece que él siempre decía que si lo hubieran dejado como zurdo, hubiese sido buen violinista. Mi abuelo, pues, se ganó la vida a través de mi papá, y entonces lo obligaba a que tocara en los mercados, en las plazas públicas, en los parques, de día, y en la noche pues en las casas de citas, en las fiestas, en lugares donde pudiera el niño lucir su arte y ganarse algunos cuantos centavos. El maestro Félix Peredo fue el director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, con la cual debutó mi papá como solista cuando tenía 11 años de edad, con el concierto de Masbrook. Mi padre sí estuvo, insisto, en el conservatorio. Fue alumno en la clase del maestro Mario Mateo, que era un español avecindado en México, que luego regresó a España, pero que traía toda la escuela rusa. Y mi padre lo veneró, le dedicó su danza gitana. Él tenía un brazo como si fuera de hierro, como duro, pero impresionantemente duro, unos músculos tremendos. Yo no podía entender cómo se puede manejar un arco en el violín tan sutilmente con esa musculatura. Le gustaba atraer a las personas alrededor, pero no nada más por el violín, sino también por el físico. Entonces él cultivó su cuerpo muchísimo. Los sábados en la noche, su único gusto de él era ver el box, porque sí sabes que fue boxeador, ¿no? Mi padre fue policía por una razón muy simple, porque perteneció a la Orquesta Típica de México, de Miguel Lerdo de Tejada. La Orquesta Típica pertenecía también al gremio de la policía y los músicos tenían que vestirse como policías. Éramos tan amigos que pues, los defectos eran, se puede decir que pues al parejo, ¿verdad? Las buenas y las malas, los malos momentos y los buenos, tanto los éxitos como los fracasos. Pues en realidad éramos un poco libertinos, ¿verdad? En nuestra vida, pues la vida del artista, ¿verdad? Vino, mujeres y canto. Sí, estas composiciones son un verdadero hallazgo para mí. Es decir, uno escucha Chapultepec allá en el cabaret, Perla de Occidente, y con la primera vez que las escuches se te quedan.
médicamente hablando. Es decir, tiene esa capacidad, si hablamos de lo popular, que tanto quien sabe de música como quien no pueda llevárselas consigo y finalmente hacerlas suyas. Y mi madre era una pianista de una familia muy conservadora, una niña que había sido educada nada más para tocar el piano. Ya sabes que mi papá raptó a mi mamá, prácticamente se la secuestró, se fueron a casar a Mérida, allá tuvieron su luna de miel. Inmediatamente mandó el acta de matrimonio a mi abuelo, donde especificaba separación de bienes. Sí, señor. Ellos tuvieron una relación tempestuosa, atormentada, desde varios años antes de casarse. Mi padre estaba casado con otra persona. Cada vez que ensayaban ellos, nosotros nos teníamos que salir al camellón de enfrente para no hacer ruido, porque pues éramos niños. Yo crecí con esa música desde que estaba yo en la cuna, porque era el modo como se me arrulló. Mi mamá como que de repente se paraba del piano, creo, y como que decía, voy a hacer una tortillita o me voy a comer unos frijolitos o alguna cosa así, o voy a ver a mi papacito. Y entonces se distraía y mi papá le dijo, mira, Carmela, hay un pasaje que no te sale. Así es de que estúdialo muchísimo. Lo tienes que estudiar porque no te sale. Y si no lo estudias, yo me voy a parar en la puerta de Bellas Artes y voy a comentar que el concierto se suspende porque Carmela Castillo Betancourt no puede estudiar más y no le sale tal pasaje. Madrecita linda, anoche fue el tercer concierto y también el tercer triunfo. Nunca me esperé tener unos éxitos tan grandes como los estoy teniendo ahora. Con haberte visto una sola vez, con haberme dicho que me volverías a ver, fue con eso suficiente para volver a la vida un cuerpo que ya estaba completamente muerto. La tristeza se volvió alegría, buen humor, el ánimo decaído se volvió fibra, deseos de triunfar, juventud y salud del espíritu en el cuerpo. Gracias, vida mía, gracias mil por haberme inyectado con tus caricias y tu amor el suficiente poder para triunfar de una manera aplastante y decisiva. Tuyo, Higinio. Esa es la historia de mis padres. Precisamente a José Iturbi, mi padre le debió el puesto de violín concertino de la Sinfónica, porque Iturbi dirigió la Sherezada de Rimsky-Korsakov, que tiene muchos solos para el violín concertino, y quien era violín concertino, cuando tocó esos solos, Iturbi le dijo, hizo un gesto de que, y le dijo, pásese para allá. Y el que está junto, pásese para acá. Y tampoco pudo. Y fue recorriendo los lugares y ninguno podía. Y entonces alguien que tocaba por allá el oboe se acercó con el maestro y le dijo, yo creo que el chaparrito de allá atrás, el último de los segundos violines, puede. Y dijo, a ver usted, venga para acá. Y entonces mi papá fue y se puso en el lugar concertino y le dijo, a ver, toque eso. Y mi papá tocó y Iturbi le dijo, usted se queda aquí. Y entonces fue como mi papá, en ese momento él lo nombró violín concertino de la Sinfónica de México. Me contaba de una anécdota en la que Higinio Rubalcaba, siendo concertino de la Sinfónica Nacional, había sido solicitado por el entonces director, Carlos Chávez, de ponerse al frente de la orquesta para hacer sonar
algunos compases de la consagración de la primavera y había que probar la relación entre la obra y la respuesta acústica de Bellas Artes. Chávez subió, al parecer, segundo o tercer piso para escuchar y en ese momento le pidió a Rubalcaba que dirigiese un fragmento. Y Rubalcaba tuvo el gesto de genio, pero no de político, de cerrar la partitura de la consagración de la primavera y dirigir de memoria, citando a los músicos el pasaje que él quería ensayar. Claro, esto enfureció a Chávez porque era quien iba a estrenar la obra y esto fue, digamos, el motivo por el cual fue despedido Rubalcaba. Higinio no se le hinca a nadie para conseguir ni premios, ni puestos, ni nada. Un ser muy independiente no entra muy bien en la figura de un concertino. Un concertino tiene que ser un poco el segundo a bordo del director, ¿no? Y Rubalcaba no fue segundo a bordo de nadie. Y eso se paga. Siempre he creído que Rubalcaba tiene méritos suficientes como violinista para ocupar un primer lugar entre los de mayor renombre que se presentan en salas de concierto. Y por lo mismo, he lamentado y lamento verlo ocupando a veces el modestísimo lugar de concertino en orquestas más o menos sinfónicas. Nosotros estábamos en la Unión Filarmónica, por eso usted aquí vea, en primer lugar, Higinio Rubalcaba, está aquí atrás del atril, con su estuche y su gorrito, aquí está. Higinio Rubalcaba, que en paz descanse. Hermilo Novelo, en paz descanse. Fortino Velázquez, que aún vive, y Manuel Enríquez, y un servidor, Daniel Burgos. Servidor. Esta fue en los estudios Clasa en el año 1940, bajo la dirección del maestro Antonio Díaz Conde, para una película del Sindicato de la Producción Cinematográfica. Ahí lo conocí. Ahí fuimos muy amigos. Él era el concertino de la orquesta principal. Y grabó conmigo pues todas las películas, más de 500 películas. Hay la película esta sobre las olas, sí, y parece que era amigo de Pedro Infante. Entonces, cuando vemos a Pedro Infante tocando el violín, uno dice, ¡ay, qué maravilla! Y es que es Higinio Rubalcaba. El violín es un instrumento que penetra por su calidad sonora. Y eso es lo que distinguía al maestro Rubalcaba, su calidad sonora. Se distingue por la velocidad del vibrato, pero el vibrato del maestro Rubalcaba, no sé si era francés, belga, ruso o mexicano, no sé. Era un vibrato que conmovía. Ha utilizado todos los efectos virtuosos, pero lo ha realizado según su oído, que era muy original, y en su música yo escucho muy fuerte su personalidad. Ahí se ve el arco de Higinio, ¿no? Un arco maravilloso. La afinación. El maestro Rubalcaba, aunque era un enorme intérprete de Paganini, no era lo que se entiende en un sentido que no me gusta, con un especialista en Paganini. Mostraba también interés por las obras virtuosísticas de toda índole. Tiene cadencias de todos los grandes conciertos de violín. En el caso de Mozart es curioso porque más que cadencias son un enorme capricho en medio del concierto.
Cuarteto Rubalcaba tuvo una relevancia muy importante cuando se llevó a cabo un festival panamericano de música de cámara que coordinó Carlos Chávez. El cuarteto mexicano por excelencia que participó fue Cuarteto Rubalcaba. En el caso de Rubalcaba había una vocación formidable hacia el cuarteto de cuerdas. Y eso es una rareza en música. Es decir, son escasos los músicos que desean escribir para cuarteto de cuerdas, sobre todo concentrarse en esa producción, y también, más escasos todavía, los intérpretes que son capaces de abordar sin problemas, así de un día para otro, la ejecución del repertorio completo de la música para cuarteto de cuerdas. En ese tiempo me decía, yo le llevé al maestro Ponce 14 o 15 cuartetos que había escrito en su juventud, quizá 14, 15, 16 años. Y el maestro Ponce se los había analizado. Y llegado el momento, cuando volvió a ver al maestro Ponce, le dijo, mira, tus cuartetos son porque son para 4 instrumentos. O sea, le quiso decir que no carecían de forma. Dice, pero no se debe tocar ni una sola nota de tu cuarteto. Son maravillosos. Al principio yo creía que era un error que habían puesto cuarteto y que era una orquesta de cuerdas, ¿no? Porque sentí, a pesar de lo antigua de la grabación y todo, y de la poca fidelidad, sentí como un cuerpo muy denso, ¿no? Sí, siempre fueron grabaciones caseras. Sé que en su última etapa, Higinio Rubalcaba borró los cassettes para grabar los programas de Calimán, que le encantaban. En el primero esa melodía lo veo a él como, o sea, a pesar de que era un señor pesado, más bien gordo, fornido, cuando tocaba era un ángel, ¿no? Uno veía a Rubalcaba y era un señor así, chaparrito, ¿no? Una cara redonda, ¿no? Hundido en su violín, pegado al violín como si fueran una sola estructura, ligado, y con una capacidad formidable de sacar de ahí una materia bella. Pero tenía algo en su expresión como una dejadez, como una burla de las cosas, ¿no? Que se refleja totalmente en esa melodía, ¿no? Es como un poquito como burlarse de sí mismo o de su posible sentimentalismo, ¿no? El cuarteto Lehner es, en la época, uno de los cuartetos más importantes de Europa. Era un cuarteto húngaro. Y de repente se quedaron sin el primer violín. Y empezaron a hacer audiciones para ver qué violinista de aquí de México podía reemplazar a Geno Lehner. Fue uno de sus compañeros y le dijo, Higinio, vente rápido a hacer la audición, porque el cuarteto Lehner ahorita, los 3 integrantes están haciendo una audición a puerta cerrada para ver quién se queda en ese puesto y a lo mejor es la oportunidad de tu vida. Lo convencieron los amigos. Entonces oyeron el violín de mi papá y dijeron, este es el primer violín. Más o menos en el año de 1969 o 70, me imagino que fue por ahí, él dio un concierto en el Templo de Aranzazú, en Guadalajara, Jalisco. Y a mitad del segundo tiempo, de repente mi papá nada más se cayó. Se cayó y del escenario también. Entonces inmediatamente los doctores fueron y a ponerle las inyecciones, ya ves que le ponen inyección directa al corazón y todo. Pero toda la gente, todo el público que estaba ahí en la iglesia se hincó a rezar.
Y mi papá, cuando abrió los ojos, dijo, ya estoy bien, voy a terminar, quítense. Y es una personalidad en el sentido espiritual, en el sentido musical. Y esto no tienen todos. Era dicharachero, siempre estaba contando cuentos, siempre era siempre con buen humor. Era muy pintoresco y pues era muy dado con todos, ¿verdad? No era pretencioso, él sabía, pues siendo de don Higinio Rubalcaba, pues era un valor pues poco apreciado, ¿verdad? No es ningún culto europeo, no es ningún virtuoso bien portado, no es ajeno a las juergas, no rechaza el vino y mucho menos las mujeres. Es consecuente con toda una historia del violín. Él sabía perfectamente quién era, eso sí, pero su lugar, su corazón estaba donde se hacía música. No creo que él buscaba ese camino de la gloria mundial. Lo hubiera conseguido fácilmente porque estaba a la altura de los más grandes. Sin embargo, su carácter, su manera de ser, su humildad natural, le interesaba más la música que la gloria.